18 y lo ponemos, nos centramos. Vamos a generarnos esta, y por aquí tenemos nuestro no tengo acceso es a la herramienta. No sé si por ahí esta herramienta por eso es que no estoy presentando, no puedo entonces solamente tengo acceso a esto. Entonces entonces tenemos aquí el método de Newton y estamos trabajando con este sistema nuevamente. Aquí tenemos una herramienta. Con esta herramienta vamos a ver si nos permite. A ver, aquí necesitamos y nos vamos a trabajarlo este sistema que hemos trabajado con el método con el método punto fijo. Este mismo sistema lo más sería así, 20. Entonces aquí 3x1 sería menos, sería el coseno de x2 y el x3. Eso no es, parece x, no sé si se notará. A ver, eso es x. Vamos a el x, estoy trabajando con minúscula, y el otro sería menos un medio. Eso sería, claro, obviamente. Vamos acá, escribimos el método de Newton. El método Newton. El método Newton para sistemas no lineales, vamos a ponerlo así, para sistemas no lineales, ya, y acá necesitamos lo siguiente. A ver, necesitamos también, ¿qué necesitamos aquí? Necesitamos las derivadas parciales, ¿no? Las derivadas parciales. O sea, ya que ya hemos reconocido el f1 y el f2, necesitamos las derivadas parciales. Estas derivadas parciales tenemos nosotros aquí ya están. Las derivadas parciales en este caso las derivadas parciales son estas. Esto es, a ver, el jacobiano, está bien. Entonces lo vamos a poner aquí. Entonces aquí vendría a ser, entonces ponemos aquí lo siguiente. Vamos a poner, a ver, las iteraciones con que se hace. Vamos a poner con la K esta, la K. Vamos a poner aquí la componente. Estamos buscando las raíces, y esa raíz tiene tres componentes, x1, x2 y x3. Ponemos esto x1, aquí la componente 2, y aquí la componente
3. Por aquí ponemos la función, cuando nosotros hallamos la raíz tenemos que evaluar en la función. En este caso nuestra f tiene 3 componentes. Entonces cada componente pues evaluamos. F1 o aquí F1 lo ponemos ahí, F2, F3, y por aquí lo ponemos el error, que vendría a ser el máximo, ¿no? El error máximo de que estábamos hablando, o por aquí, ¿no? Por aquí, como son raíces, por aquí hay que ponerlo, insertamos el error. A ver, ¿cómo definíamos nosotros? ¿Cómo define el error el libro? Estamos trabajando con la norma suma. Entonces, aquí ponemos P sub K menos P K1, K menos 1, ¿no? K menos 1 y doble barra. Y esta viene a ser máximo, la norma máximo. Entonces un poquito vamos ahí está, trabajamos así, ok, así. A ver, esta columna y todo esto lo vamos a poner, no, necesitamos más. En este caso, ¿qué vamos a necesitar? Vamos a necesitar ¿cómo se llama? Es que tenemos que la diferencial, ¿no? O sea, el incremento, acá el factor de corrección, que algunos textos lo llaman factor de corrección. Entonces aquí vamos a decir el H1, el H2 y el H3. Son factores de corrección. Ahora, entonces toda esta lo ponemos lo vamos a poner de color. Ahí está, ponemos y nos generamos. Esta columna va a ser de las iteraciones 2, 3, 4, fin, así podemos nosotros extender, ¿no? Para varias iteraciones. Ya. Vamos a hacer nuestro método de Newton. Vamos a hacer nuestro método de Newton para nuestro sistema lineal. Vamos a aplicarlo a esto. Vamos a aplicar, ahí está. Aplicamos eso. Y el método de Newton nos dice lo siguiente, ¿no? Dice lo siguiente. Nos había dicho que el teorema, en este caso, ¿cómo calculamos? El método de Newton, esto viene a ser nuestro método, ¿no? Entonces, una debilidad del método de Newton surge de la necesidad de calcular e invertir la matriz jacobiana en cada paso. Entonces, tenemos que calcular la inversa del jacobiano, ¿no? La inversa del jacobiano. Es por eso que, ¿cómo procedemos acá? Viene a ser, el cálculo va a ser de esta manera. Ahí. Entonces primero y eso si yo tengo a ver aquí, si nuestro método viene a ser sería P sub n menos P sub n menos 1 menos en aquí viene a ser la inversa del jacobiano, ¿no? La inversa del jacobiano tenemos con J,
Entonces esto viene a ser menos 1, evaluada en P sub n, o en P sub k, k menos 1. Y esta viene a ser el f. O sea, el f, recuerden que tiene 3 componentes. K menos 1. K menos 1. Ahora, lo que nosotros primero lo vamos a aquí. Hay dos cosas que hay que recordar. Primero, hay que recordar de que la función f viene a ser f1, f1, f2 y f3. f3, ¿no es cierto? f3. Otro, vamos a tener presente, ¿qué vamos a tener presente? Vamos a tener presente lo siguiente. Esto que está acá lo vamos a denominar, como lo vamos a denominar un h, ese h1, ese h, el factor de corrección, h1. En este caso va a ser de esta manera. Va a ser un vector, y de esta manera lo vamos a denotar. Sería H1, H2 y H3. Entonces, para poder generarme esta sucesión, ¿qué hago? Hago lo siguiente. Consigo mi primera aproximación, evalúo en la función f, consigo mi jacobiano. Ahora, ¿cómo viene a ser el jacobiano? En este caso, nuestro jacobiano es una matriz. Es una matriz de 3×3. ¿Y cómo es esa matriz? Esa matriz viene a ser las derivadas parciales de cada componente. La función f mayúscula tiene 3 componentes. Sacamos las derivadas parciales. Esas derivadas parciales deben ser acotadas. Y nosotros ya hemos visto que nuestra función, así como está, ese ejemplo que estamos utilizando, se tiene, ¿no? f2, ¿no? Y hemos obtenido de que las derivadas, incluso ya sabemos de las derivadas parciales de cada una de ellas. Ahora, de que son acotadas, también lo hemos hecho. Entonces, esto sería respecto a cada j. Y esto es una matriz 3×3. Si nosotros lo derivamos nuestra función, vamos a derivarlo, tendríamos lo siguiente. Aquí está aquí está nuestras f's, nuestra f. Entonces vamos a derivarlo acá y vamos a obtener el jacobiano. Teníamos el jacobiano. Entonces, la derivada de f1 respecto x1. Entonces derivamos acá, sería, este término tiene un x1, su derivada parcial sería 3. Todos los restos de los términos no tiene x1, entonces sería 0. Es por eso que acá es 3. El jacobiano se consigue así, aquí abajo. Entonces esto que estoy borrando así se consigue. Una vez dada, por ejemplo acá tengo f1, ahora voy a derivar.
respecto a x1, respecto a x2, respecto a x3. Está f1. Entonces tengo aquí 3. Ahora voy a derivar este f1 respecto a x2. Si yo derivo, va a ser 0 esto, va a ser 0. Entonces, derivada de coseno vendría a ser seno, menos seno. Menos seno, y con menos por menos se hace positivo. Ahora sí, tengo que seguir derivando el argumento. Entonces me va a quedar afuera x3. Entonces x3. Y está aquí. Está aquí. Esa está aquí. Aquí lo tenemos. Ahora vamos a conseguir esta. Esto viene a ser, ¿cómo yo lo consigo esta? Lo consigo haciendo la derivada parcial de f1 respecto a la variable x3. Entonces derivo, 0 va a ser 0, entonces igual seno se va a volver positivo, entonces derivo el argumento respecto a x3 y tengo esto, ahí está. Análogamente obtengo de f2, derivada parcial de f2 respecto a x1, viene a ser esto. Derivada de f2 respecto a x2 viene a ser esto. La derivada de f2 respecto a x sub 3 viene a ser esto. La derivada de f sub 3 respecto a x sub 1 viene a ser esto. Si ustedes se van, ahí está. Ahí, f sub 3, aquí está. Entonces tenemos eso. La derivada de f3 respecto a x sub 3. Aquí este término no tiene que ser 0. Aquí está 0. Entonces me queda 20. Por esto es b. ¿No es cierto? Entonces es así como se obtiene el jacobiano. Y es una matriz. ¿No? Esta se tiene que, ¿cómo se llama? Evaluar, ¿no? En los estos. Entonces tenemos eso. Ahora, ¿cómo voy a yo, cómo se llama, cómo vamos a, cómo es que vamos a generar la sucesión? Nos vamos a acercar a la raíz. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a dar un punto próximo, luego vamos a generar los siguientes próximos raíces. Entonces, vamos a tomar un punto próximo, luego vamos a reemplazar en esto, y para esto lo primero que tengo que hacer es calcular esto. Calcular esto, este término. A esto lo vamos a llamarlo factor de corrección, ¿no? Factor de corrección, ¿por qué? Porque esto que nosotros vemos acá, esto es la raíz próxima anterior y este es el posterior ya. Es como que a esta raíz lo quitas este factor, este incremento, esta diferencial, y te mejoras, estás mejorando, ¿no? Estás mejorando. ¿Ya? Entonces eso es en forma intuitiva, en forma intuitiva. Entonces eso es referente. Nuevamente reitero, cuando estoy resolviendo por el método de Newton, cuando voy a resolver por el método de Newton, yo voy a tener una primera aproximación. Yo tengo que mejorar mi raíz. Hemos visto por el teorema que esta primera aproximación debe ser lo más próximo posible. Luego me voy a mejorar en busca de esto. Entonces simplemente igualo. Para esto voy a restar, ¿qué? Voy a restar ese factor de corrección, ¿no? Ese término de corrección. Con esto lo mejoro. La inversa del jacobiano. El jacobiano evaluado en la primera aproximación.
y por la, la f evaluada en la primera aproximación. ¿Ya está? Entonces así me voy a eso hagamos eso. Entonces vamos a primero generarnos nuestro factor de corrección y vamos a aproximarnos a la raíz cada vez más. Nosotros sabemos también cuál es la solución real de ese nuestro problema que estamos abarcando, ¿eh? Sabemos, ¿ok? Sabemos. Nos vamos, entonces, dada esa idea, nos vamos a nuestra plantilla y nuestra plantilla está acá. Esta plantilla está acá. Ya. A ver, nuestro punto de inicio, ¿cuál va a ser? Nuestro punto de inicio va a ser lo siguiente. Nuestro punto de inicio va a ser de la siguiente manera. Va a ser el punto 0,1, va a ser 0,1 y va a ser menos en aquí vendría a ser lo siguiente, menos 0, menos 1, ahí está. Esto va a ser nuestra primera aproximación. Esto es nuestro P sub 0, el 0, ¿no es cierto? P sub 0, ¿ok? Ahora, esto es la primera componente, segunda componente, tercera componente. De acá vamos a empezar a iterar. Entonces, esto lo ponemos aquí. Esta, primera componente. Aquí lo ponemos iteración 0, estamos. Pongo ahí y el otro pongo en este sentido. No podría sacar todavía el error, ¿por qué? Porque no tengo todavía dos iteraciones. Entonces yo tengo que conseguir esto. Lo dejo en blanco. El F1 tenemos que evaluar aquí. Ahora, ¿cómo vamos a evaluar esto? De la siguiente manera. Cuando nosotros tenemos esta primera aproximación, tenemos que evaluarla en la función f. Supuestamente nos debe dar claro, o 0, ¿no? Pero no creo que nos dé. En aquí nuestra función, nuestras f están dadas de la siguiente manera. Aquí están nuestra f, esta f, ahí está, lo voy a poner aquí para poder calcularla. A ver, ahí nuestra función. Entonces, no, pero necesitamos que lo ponemos aquí para poder, que nos permite escribir. Tenemos, sería 3, el producto por x1, en este x1 viene a ser esto, ¿cierto? Viene a ser este, menos, sería el coseno multiplica, ¿qué nos dice? x2 por x3, x2, x3. A ver si me lo chequean eso, si está correcto eso, que no tenga errores, si no, vamos a fallar. Sería x2, x3. x2 está acá, por, tenemos x3, vendría a ser esta, x3, menos, en este caso, un medio ponemos, un medio, ya está, menos un, así sale. Estamos evaluando en la función f mayúscula, en sus componentes, ¿no? Sería igual, ponemos, nos damos con f2, nos dice x1 al cuadrado, ponemos ahí, todo elevado al cuadrado, menos 81 por, en este caso, x2, no hay que elevar al cuadrado, ¿no? Esta simplemente más 0,1 elevado al cuadrado, elevamos al cuadrado más sería el seno de x3. El seno de x3 viene a ser esto, aquí,
Entonces, todavía más 1,06. ¿Ok? 0,6. Pues ahí está. Nos sale esto. Vamos a evaluar en F3. Evaluamos en F3. Acá ponemos exponencial. Entonces, este exponencial sería menos x1. Sería aquí por x2. Viene a ser esta. Cerramos paréntesis, más 20 sería por x3. x3 es esta. Más, aquí tenemos abrimos paréntesis, a ver, un doble paréntesis, sería 10 por pi. Y tenemos que multiplicar por pi. Pueden ustedes ver, arriba, nos vemos en la parte superior también del que es entre 10 pi. Esta pi lo ponemos, pi, cerramos paréntesis, cerramos 10 pi menos 3, ponemos 3, cerramos paréntesis, todo entre 3, lo cerramos, ya está, y eso vendría a ser. Ahora sí hemos evaluado en la primera raíz, pero no sale 0, ¿no? Que nos debe salir 0, pero no sale 0, porque eso quiere decir que esta no es la raíz verdadera, ¿no es cierto? No es raíz, hay que aproximarnos más. Esta es la primera aproximación, lo más cercano posible que nosotros conocemos. ¿Cómo conseguimos este factor de corrección? Hemos comentado que para esto sí hay que hacer un cálculo. Entonces, a esto nos generamos de la siguiente manera. Para esto, lo que hay que hacer es, pues, lo siguiente. Nos generamos esta columna. A ver, aquí, ¿qué más sería? Nada más sería en esta parte. En este caso, ahí está, por aquí, ponemos. Entonces, lo primero que hay que hacer es, aquí, hacer lo siguiente. Esta que está acá, esto que está aquí, que lo vamos a sombrear con color ladrillo. Esto que está acá lo vamos a hacer copiar, vamos a copiar. Copiamos y lo ponemos en esta columna, pero hacia abajo. Pegado especial, valores, transponer y aceptar. Nuevamente lo pintamos. Entonces son los mismos valores. Estos valores que están acá le he puesto en forma vertical, nada más. Estos valores me van a denotar para poder, ¿cómo se llama? Estos son los valores que me van a permitir, y lo siguiente, me van a permitir evaluar la inversa en la que voy a... El jacobiano tenemos que evaluar en algo, ¿no es cierto? La matriz inversa, entonces en él lo vamos a evaluar. Vamos a modificarnos aquí, tipo de letra, lo vamos a poner, lo ponemos 18. Ahí está. Entonces esto es como que la primera aproximación. La matriz jacobiana en este caso va a ser una matriz, vamos a calcular primero la matriz jacobiana. Entonces aquí vamos a poner insertando la matriz jacobiana. Matriz jacobiana. Entonces en aquí vamos a ponerla, lo ponemos así. Calculamos la matriz. ¿Cómo va a ser nuestra matriz jacobiana dada nuestra función f? 3 por 3, ¿cierto? 3 por 3. Y aquí hay que ponerla. Entonces, para esto necesitamos nuestra matriz previamente jacobiana. Nuestra matriz jacobiana está por aquí. Ahí está.
hemos derivado y tenemos nuestra matriz jacobiana en aquí. Nuestra matriz jacobiana lo vamos a necesitamos. Esta es nuestra matriz jacobiana. Entonces vamos a llevarlo aquí con esto. A ver, vamos a evaluarla. En aquí, este 3, a ver, vamos a establecer así. La matriz jacobiana con sus variables sería esta 3 lo ponemos ahí, es constante. Sí, las variables, estas son las variables, ¿no? Este es x1, x2 y x3, ¿no? x1, x2, las aproximaciones. Y la matriz, esta matriz no es como, calculamos ahí. Entonces ahora esta matriz la reemplazamos aquí, vendría a ser igual la variable x3 que está aquí por, sería el seno, ponemos el seno, entonces eso aquí está el seno, ponemos ahí, y ponemos el producto de x2 y x3. Esto es el x2, no, esto es el x2 y esto es el x3. Entonces ponemos esto por el x3, esta, ¿no? Entonces eso viene a ser estamos evaluando ya, ¿no? En estas variables, ¿ok? Estamos evaluando ya, o sea, a esta matriz, esta matriz jacobiana estamos evaluando en este punto. ¿Y este punto qué es? La primera aproximación. Nos vamos con esta, sería x2. x2 es esta, ¿no? x2 por el seno de seno x2, x3. x2 por x3, ahí está. Nos vamos acá. Entonces 2 por x1. 2 por x1. ¿Cuál es el x1? Es esto. x1. Nada más. Entonces ya hacemos enter. Y aquí igual sería 162. 162. A ver, nosotros vamos a derivarlo eso. A ver, un momento, vamos a revisarlo. Si esto es 162. Si no, sacamos la derivada, sería 162. Está bien. Con menos, ¿cierto? Menos 162. 162 por, acá paréntesis, ponemos x2. ¿Cuál es x2? Es esto, más 0,1. Y así. Entonces, ya está. Y aquí vendría a ser coseno de x3. Coseno, ponemos coseno. Hacemos clic en el coseno y evaluamos en x3. x3 es esto. Entonces, ahí está. Ahora, nos vamos a la tercera fila. Sería, ponemos menos el x2. El x2 viene a ser esto. Por exponencial. Escribimos el exponencial y ponemos el menos x1 por x2. x1 es esto por x2 por esta. ¿Está? Eso viene a ser la segunda. Ya terminamos ahí. Ahí está. Hacemos. Está bien, ¿no? A ver, chequeamos. Negativo. Ahí está x1, b10. b10. ¿Estamos? Ya está. Nos vamos con esto. Con este término. Sería x menos x1. x1 tenemos acá. A ver, aquí multiplicamos por la exponencial.
exponencial, escribimos exponencial, hacemos clic en esta y luego ponemos el menos, multiplicamos x1, x2 por x1, por x1. Entonces ahí está. Ahora hacemos enter. Aquí tenemos que este 20 es constante. Aquí escribimos 20, ya está. 20 y ya está, ¿no? Está aquí, ¿cómo está? Aquí también sería igual, por si acaso. Así. Entonces eso es nuestro, ¿cómo se llama? Matriz jacobiana evaluada en este punto, la jacobiana. Entonces nosotros tenemos que calcular ¿cuál? Teníamos que calcular este término, ¿no? Este es nuestro factor. Este factor tenemos que calcular. Estamos en esta partida de calcular este factor. ¿Ya? Calculamos ese factor. Para eso necesitamos la inversa y la función f aquí. Entonces, necesito esta inversa de la jacobiana. Esto tenemos que tener. Bajamos esto, ya no lo necesitamos. Bajamos aquí. Entonces decimos aquí insertamos. Y luego decimos, a ver, ponemos aquí inversa de matriz, inversa de la matriz jacobiana. Matriz jacobiana. Entonces ponemos aquí, no se ve claro, ponemos acá y ponemos el número 24. Entonces vamos a conseguir inversa. Ahí está. Y vamos a ponerla aquí. La inversa también debe ser 3 por 3. ¿Cómo yo hago para obtener la inversa? Atención. Entonces aquí, para obtener la inversa, simplemente, como la inversa debe ser 3 por 3, acá tengo 3, 3. Sombreo eso, hago igual, escribo igual, luego matriz inversa pongo. Aquí está matriz inversa. Luego me dice seleccionar matriz. Voy a seleccionar esta la matriz. Luego cierro paréntesis, luego control shift enter, ya está, tengo mi matriz inversa, eso es mi matriz inversa. Me voy, ya lo tengo, mi matriz inversa. Ahora yo tengo que evaluar esto en el f. Mi f, ¿cuál es? Mi f es esto viene a ser f1, f2 y f3. En aquí yo tengo que evaluar aquí. Entonces, esta evaluación, entonces esto necesitamos, esta función necesitamos acá, ya, necesitamos. A ver, antes de eso hay que verificar, tratemos de verificar, aquí nosotros tenemos, vamos a hacer, a ver, un chequeo. A ver, tenemos aquí trabajando, ¿no? Estamos trabajando y vemos aquí, esto es en 0. Entonces este 0, vemos aquí 3 tenemos, a ver, con esto menos 0,99. Menos 0,99, perfecto, esto está bien, ¿no? Entonces nuestra matriz jacobiana está bien en el primer punto. Nos vamos también a verificarlo lo siguiente. Nos vamos a verificar este es el factor de corrección, que es el y sub 0, es el factor de corrección. Lo que queríamos verificar es nuestra f. Ahí está, esta es la f. Esta es la f. Entonces vamos a ver si la f, esto viene a ser esta f. Teníamos nuestra función aquí, 3x, vamos a ver, ahí está. Checamos el otro, sería menos 81x2, seno x, x3, ahí está. Y el otro, chequeamos. Ya está. Entonces, vamos a... esto es nuestra f.
En esta f tenemos que evaluarla. Nos vamos a hacer eso. Aquí tenemos que obtener esta f. En este caso vendría a ser, vamos a evaluarla evaluando, ¿no? Entonces decimos aquí el f evaluada en p sub k, o el f de x simplemente. F de x ponemos así y lo vamos a un poquito, a ver, acá lo ponemos este tamaño y lo ponemos el tamaño de 28. Esta, aquí ponemos ahí, a ver, ahí está. Entonces ponemos ahí, por aquí lo ponemos, es nuestra f, lo cambiamos de fondo, lo vamos a cambiar de fondo para que sea, a ver, acá ¿cómo lo cambiamos? Insertamos, creo, se dice, insertar, bueno, esto, cambiamos, a ver si lo cambiamos de color, no, eso, a ver, lo ponemos así, así, eso también ponemos así. Entonces, esta es la evaluación que vamos a hacer. Entonces vamos a proceder a evaluar en estos valores. Nuestra f1 viene a ser así, sería 3, x1. Empezamos a evaluarla menos coseno, el coseno de x2 y x3. Entonces, nuestro x2 está acá y x3 está aquí, ¿no? Y x3 está acá, menos un medio. Abrimos paréntesis, ponemos un medio y ya está. Entonces, eso viene a ser. Esto ya teníamos evaluado, arriba también lo hemos evaluado ya, ¿no es cierto? Eso debería ser. Aquí lo hacemos con esta, con de aquí, con estos valores que están ahí. Entonces igual, evaluamos en aquí, sería x1. Aquí tenemos que utilizar esta columna aquí, de esta. Sería x1, nuestro x1 viene a ser esta. Elevamos al cuadrado sería menos 81. Por, sería paréntesis, x2, entonces viene a ser x2, más 0,1 y elevamos al cuadrado, eso lo elevamos al cuadrado, más sería seno de x3, escribimos el seno, y nos vamos con x3. ¿Cuál es el x3? Viene a ser esta, ¿no es cierto? Eso viene a ser esta. Qué bien que estén avanzando ya. Muy bien, parece muy bien. Algunos ya lo han terminado, creo. Me parece muy bien. Ahora, y esto es 0, más 1,0,6. Ahí está, menos 2,2. Vamos aquí. Nos vamos evaluando en F3. F3 tenemos exponencial. Exponencial ponemos. En este caso ponemos el menos. Sería x1. Aquí está. ¿Cierto? Multiplico por x2. Que está aquí. ¿No? Cierro paréntesis. Ahora sería más 20 por x sub 3. ¿Cuál es el x sub 3? X sub 3 es esta. Más sería 10, sería en este caso pi. Ponemos la palabra pi y lo ponemos ahí. En este caso hay que tener mucho cuidado con lo que pi, y cerramos paréntesis, tenía menos 3.
menos 3. Cerramos paréntesis. Aquí también vamos a generarnos un paréntesis. Aquí lo vamos a poner cociente. Escribimos el 3 y cerramos el paréntesis. Entonces ahí lo hacemos enter. Y 8,3 debe coincidir con el de arriba, aquí, con esta. Perfecto. 98, 84. Entonces, esto es la F evaluada, matriz inversa evaluada. ¿Qué vamos a hacer? Tenemos que multiplicarla. Ya tenemos esto, entonces único que nos falta es multiplicar y eso viene a ser el factor. Eso viene a ser el factor, ¿no es cierto? Entonces multiplicamos aquí y este producto debe ser así. Aquí lo ponemos igual, así con letras, igual a, aquí lo ponemos pues esta columna, el producto. Para cómo se multiplica matrices, sombreamos, me va a salir una columna 3 por 1, ¿no es cierto? Entonces hacemos igual, seleccionamos la matriz inversa que está en primera. A ver, aquí primero vamos a hacer lo siguiente, ponemos multiplicación, multiplicación de matriz, ahí está, esto es multiplicación de matrices, mult, ponemos, multiplica, y te piden dos matrices, la primera matriz me pide, entonces yo sombreo esa, selecciono mi primera matriz, escribo punto y coma, luego selecciono la segunda matriz, mi segunda matriz es esta, ok, segunda matriz, entonces eso viene a ser, ahora ¿qué hago? Una vez hecho eso, control shift, enter, me salió este factor de corrección, este factor de corrección lo vamos a sombrear y tiene que ir acá. A ver, ¿nos sombreamos con ladrillo? No, lo sombreamos con amarillo, ya, con amarillo lo sombreamos. Y vamos a hacerlo copia. Anticlic, copiamos. Nos vamos a esta, aquí nos faltaba, esto es, ¿cómo se llama? Factor de corrección. Acá pongo anticlic, pegado espacial, simplemente los valores, transponer y luego pongo aceptar. Y haceme este. Ahora, ¿esto qué hago? Simplemente acá voy a aumentarlo de tamaño. Pongo RAW y lo pongo hasta a ver, 18, ¿no? Ponemos 18. Ya está, pero esto va a ser nuestro factor de corrección ahí y amarillo. Ahora aquí no se me olviden, este viene a ser el H1 de este lado acá, ponemos aquí, a ver, H1, a ver, aquí lo ponemos así, esto va a ser el H2, ¿sí? Y esto va a ser H3, igual, ¿ya? Entonces esto nos ponemos siguiente manera, igual, ahora un poquito acá, aumentamos, ahí está. Entonces eso viene a ser el factor de corrección que es importante. Con eso nos vamos. Ahora, entonces ya nos vamos, entonces generamos aquí. A ver, esta corrección tenemos que nosotros ponerlo no aquí, sino hay que ponerlo más acá. A ver, esto, a ver, claro que se puede, para poder también se puede poner, pero nosotros hay que estilar aquí, trabajar. Borramos nuevamente, lo borramos y lo siguiente. Entonces vacío acá ponemos, a ver, aquí sin relleno y lo ponemos acá. Aquí tiene que venir el factor de corrección, lo ponemos con amarillo y vamos a ver aquí. ¿Cómo hago? Selecciono, pongo anticlic, copiar, pongo acá anticlic, pegada especial, valores, transponer. Ya está. Cambio tamaño. Eso ya es opcional. Entonces aquí lo pongo
igual a, sería 18, ¿ok? Entonces eso viene a ser. Ahora nos vamos a generar aquí. Esta raíz, ¿cómo conseguimos? Esta aproximación, es primera aproximación. La otra aproximación, el factor de corrección al punto hay que restarlo. Restamos. Entonces aquí, ¿qué hacemos? Sería igual a este punto, tenemos que restar este factor de corrección aquí. Entonces ponemos enter. Ahí está. Esta que está aquí, a este punto, tenemos que restarle esta. A ver, estamos mal. Vamos, aquí sería en esto, restamos esta y ahí está. Aquí restamos igual a este punto, restamos esta. Entonces tenemos ahí. Entonces esto sería la primera. Entonces lo que hay que hacer aquí es definir, simplemente nos queda definir este error, ¿no? Y este error era el máximo, ¿se recuerdan? Este error viene a ser el máximo. Y este máximo ¿de qué número? De esta, del anterior y este. Entonces acá hicimos valor absoluto. Ustedes lo saben esto, muy bien que algunos ya lo han hecho ya. A ver, me estoy demorando aquí, es que el teclado no me permite. Aquí absoluto, entonces aquí viene a ser esta menos esta, punto y coma. Entonces aquí tenemos el m con 10, entonces aquí también generamos valor absoluto m10, ¿no? Pongo m10 menos m9, M9, ahí está, y cerramos. Eso viene a ser, como se llama, el error 42, demasiado, ¿no? Entonces eso tiene que ir bajando. Una vez esta raíz más próxima tenemos que evaluarla en la función. A ver, debe ser, ahí está, mira, cada vez más se hace 0, eso es bueno. Se hace 0. Ya se hace 0. Nos aproximamos un poquito más. Ahora vamos a este. Esto que es ya la segunda iteración. Esto vendría a ser la iteración 0, ¿no? Empezaríamos 0. Esto vendría a ser el 1. Esto vendría a ser el 2. Esto vendría a ser el 3. El 3. Y esto vendría a ser el 4. Y esto vendría a ser el 5. Y así, ya esto lo ponemos acá, lo retiramos esto, ya un poquito abajo lo ponemos. Entonces ya trabajamos con eso. A ver, esto que está acá, tenemos que nuevamente iterar. Estos son, iteramos, entonces esto lo sombreamos con ladrillo. A ver, sería automático, ponemos, y lo que queremos es cogerla, sombreamos, hacemos copiar y pegamos en esta, en aquí, anticlic, pegado especial, valores y transponer y aceptar. Entonces vemos cómo cambia nuestra matriz de corrección, esta matriz de corrección. Esta matriz de corrección que estamos acá, tenemos que copiarla y ponerla en aquí, ¿no? En aquí lo ponemos, sería copiar, pegado especial, entonces ponemos valores, transponer y aceptar. Entonces aquí lo ponemos como con amarillito, ponemos con amarillito y lo ponemos que nos dé el valor de 24, no, 18. Una vez eso, podemos esto ya, ahí está, ponemos eso y ahí está. Esto también
ahí está. Y estas raíces nuevamente evaluamos en la función. Aquí lo vamos a evaluar. Ahí está, lo evaluamos. Nos sale 10 a la menos 5, casi 0. Nuevamente, ahí está. Nos da 10 a la menos 5. Lo bueno es que tiene que volverse 0, ¿cierto? Eso es lo que queremos. Entonces, allí tenemos. Entonces, nuevamente nos vamos acá. Hacemos una iteración más. Entonces, esta iteración ponemos copiar. Entonces, aquí lo reemplazamos. Y ponemos pegado especial. Y ponemos solamente valores. Transponer. Y lo pegamos. Entonces, vamos a obtener, en esta columna lo obtenemos, el factor de corrección. Entonces, vamos a copiar. Vamos a copiar. Y nos vamos. Y esta corrección este factor de corrección lo vamos a copiar aquí. A ver, hacemos pegada especial, sería simplemente valores, transponer y aceptar. Entonces este tamaño lo vamos a colocar de la siguiente manera. Sería RAW y lo ponemos en tamaño 18. Eso lo hacemos ya para esta hacia abajo. Realmente sería RAW y 18. Sería ¿sí? Y ponemos 18. Ya está. A ver, esto tenemos que una vez hecho esto, tenemos que ya obtener la siguiente. En este caso sería amarillo y esta lo siguiente. No, lo que hay que hacer simplemente jalamos. Tenemos que sumar esas. Ahí está, sumamos. A esta raíz lo restamos este factor de corrección. A esta raíz lo vamos a restar este factor de corrección. Entonces el error nos va a salir acá, menos norma del máximo nos sale así. Ahora lo evaluamos a la función, entonces lo evaluamos y nos sale así, casi 0. Nos vamos una vez más, lo ideal es que sea 0, ¿no es cierto? Lo ideal es que sea 0. Bueno, así se puede ir, a ver, entonces casi se están volviendo ya 0. Entonces, a ver, un hito más hacemos, sería copiar, ponemos copiar y lo pegamos acá. Sería pegada especial, valores y transponemos. Y aceptar. Lo ponemos aceptar, luego ponemos esto, vamos a copiar este factor de corrección y lo pegamos aquí. Aquí pegamos pegado especial, valores, transponer y lo ponemos ahí. Esto que está aquí lo tenemos que es el factor de corrección y esto tiene que restar acá. Entonces en este caso a esta raíz lo restamos esta raíz lo restamos esa y a esta lo restamos esa. Sacamos el error de acuerdo a la norma máxima. Evaluamos la función y casi 0. Y esto es 11 y esto viene a ser 8,0, ¿no? 8,0. Entonces así. Entonces va continuando y lo siguiente. Y hacemos también otra iteración más, no se vuelve 0. Vamos a copiar. Entonces hacemos pegar y hacemos pegado especial, valores, transponer y aceptar. Entonces vamos a generarnos aquí y la columna de factor de corrección. Copiar, pegamos aquí, en este caso vamos a poner pegado especial, valores y transponer. Y ponemos en esa forma. Ahora a esto lo vamos a lo siguiente. Simplemente esto que está acá, este factor de corrección, lo vamos a restar a esta. Aquí sería en ahí está. Y eso nos parece. Recordemos que nuestras raíces eran 1/2 y esto era prácticamente 0 y esto era -π sextos, ¿no? Nuestras raíces, la raíz verdadera
La raíz verdadera nosotros sabíamos de clase pasada, era un medio, casi esto era 0 y esto era menos pi sextos. Y vemos que más o menos tenemos. Y aquí, a ver, y aquí ya sale 0, ¿cierto? Ya prácticamente es 10 a la menos 11, 10 a la menos 11. Y vemos que cuando nosotros este número, cuando evaluamos en la función f mayúscula, nos sale 0. Entonces ya tendríamos la raíz. Hasta ahí entonces.